Llegamos aquí a Soacha y este recorrido así de grande y de largo lo hizo mi hijo para llegar aquí a Ocaña, donde terminó sus últimos días. Donde han sucedido estos falsos positivos, que no son falsos positivos, sino crímenes de lesa humanidad por el Estado, por nuestras fuerzas militares. Que el ministerio se ha planteado con mucho cuidado y pues en el marco, por supuesto, de este gobierno, cumplir con sentencias y con procesos de reparación que quizás habían quedado detenidos en otros momentos o que no habían sido atendidos aún. Hoy es posible la creación de este parque memorial en memoria de estos más de 6.402 jóvenes que fueron asesinados y presentados ilegítimamente como bajas en combate. En Colombia hay por lo menos 6.402 víctimas de falsos positivos. Y empezamos a ejecutar los inocentes. Estos 171 falsos positivos que la Fiscalía no está investigando ocurrieron entre los años 2002 y 2012 y desde sus primeros documentos se evidenció que no se trataba de combates. Que muy tristemente venía sucediendo estos crímenes para mostrar excelentes resultados, que se estaba ganando la guerra y nosotras en nuestra larga lucha lo hemos demostrado. MAFAPO es la Asociación de Madres de Falsos Positivos. Sí. Ellas son las madres de Soacha, también son conocidas de esa manera. Son madres y bueno, también hermanas a quienes sus hijos fueron asesinados en lo que ha sido mal llamado falsos positivos, pero que verdaderamente se trata de ejecuciones extrajudiciales. En los dos gobiernos anteriores que hicimos algún acercamiento no fue posible. En este gobierno de cambio logramos la creación de este parque memorial. Son procesos en los que trabajamos con las víctimas por periodos de tiempo extensos y extendidos, en procesos sobre todo de co-creación. Es entender un poco de qué manera el arte o las artes en sus diferentes manifestaciones tienen la capacidad de expresar el dolor, de plasmarlo, y digamos que en la historia de las artes plásticas en Colombia pues ha sido un gran narrador de nuestra violencia, de nuestro conflicto, de nuestros dolores, pero también en un proceso en el que estamos de reparación. Sí, pienso que un lugar de memoria donde podamos seguir trabajando puede ser bastante significativo para la memoria del país. En el proceso con MAFAPO, con las madres, han sido ellas quienes han definido de qué manera quieren que su dolor sea plasmado por un lado, pero también resarcido y reparado por otro. La creación de esta maqueta que fue entregada en diciembre está en exposición en este momento en el Centro de Memoria y en realidad que va a ser una gran obra y que hemos solicitado que los comparecientes que cometieron estos crímenes sean unos de los partícipes y aporten su mano de obra como una medida de reparación. Este proceso que se llama Un Monumento Posible, 6.402 razones para no olvidar, que hemos hecho con ellas desde el Ministerio de las Culturas. Este trabajo lo hicimos desde el ser madre, ser la persona que da la vida. Entonces el año pasado, ya con el ministro Juan David Correa y con quien estaba en mi cargo antes, que se llama Andrés García Larrota, definen hacer un proceso de laboratorio de co-creación. Fue un proceso de aproximadamente 2 meses y medio en el que participaron cerca de 15 artistas, creadores, gestores, curadores, que acompañaron a las madres durante varias semanas. Es una metodología de varias etapas, desde espacios de escucha y memorias muy apegados a la ritualización, con artistas indígenas, por ejemplo, hasta hablar de las diferentes formas de monumentalidad que se han hecho en Colombia y en el mundo. Pasaron, digamos que por muchas etapas en donde por fin se llega a un prototipado que se hizo con la artista Ana María Montenegro y el arquitecto Antonio Yemail, donde aterrizan, digamos, las ideas fuerza, todo lo que se discutió a lo largo del proceso de los laboratorios. La idea fuerza para ellas es el vientre. Este parque va a tener 2 niveles. Hay un nivel, que es el primer nivel, donde encontraremos unos túneles de entrada, pues refleja a lo que inicialmente nos enfrentamos, a la oscuridad a la cual nos habíamos empezado a enfrentar en esta situación, y en la mitad más o menos de la dimensión del parque va a brotar un árbol que en el segundo nivel va a ver como una montaña reflejando el vientre de la madre, donde allí brota y refleja la luz. Ya no hablamos de monumento, sino de parque memorial. Entonces es principalmente un parque que también es muy bello porque en el lugar en el que lo vamos a hacer en la ciudad hay poco espacio público y poco espacio de esparcimiento, y ese parque tendrá un memorial que es un poco esta bóveda de la que estamos hablando, sí, que tiene como dos
2 entradas que son como si fueran un poco los ovarios o las trompas de falopio, y luego este gran vientre al que uno ingresa, y allí es donde van a estar los nombres de las personas que han sido víctimas de ejecuciones extrajudiciales. Pues va a haber alternos salones de exposiciones, de museo, espacios donde, como te decía, va a haber paredes para hacer murales. La entrada del parque va a tener agujeros que van a simular los tiros de las balas con que fueron asesinados nuestros familiares, y en el piso van a quedar incrustadas, que pues la idea es que el ejército nos done los casquillos de balas y que queden incrustados en el piso. Si bien ellas han sido la organización que ha gestado esta lucha de manera más visible, ellas no son las únicas víctimas de ejecuciones extrajudiciales en el país, son 6.402 y contando. Entonces, ellas deciden que ellas quieren ser las artífices, pero poder entregarlo a una comunidad de víctimas pues que es mucho mayor que ellas. Todos queremos la paz para nuestro país, queremos un cambio, en verdad, un mejor futuro a nuestros jóvenes. Estamos en los procesos de estudios previos, en un trabajo de acompañamiento con ellas también, para que ellas puedan ser las gestoras y administradoras culturales de ese espacio. El solo hecho de ver cada espacio que va a quedar en el parque, van a ver la dimensión y la situación que vivió nuestro país. Entenderlos no solamente desde el lugar de la reparación política o económica o social, sino también de cómo la reparación simbólica le da un lugar de dignificación y también de autocreación y autonomía a las víctimas.